cabeza de oro, torso y brazos de plata, cintura de bronce, piernas de hierro y pies de hierro y barro. Así describe el profeta Daniel la imagen que el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, viera en sueños. Una piedra cae golpeando los pies y estos y el resto de la imagen se desmenuzan y ya no queda nada de ella. En cambio, la roca que la destrozó se convierte en un gran monte que llenó toda la tierra. Daniel capítulo 2. Daniel interpretó el sueño y le dijo que la imagen representaba a 4 imperios que iban a ser posteriores al babilonio, uno tras otro que conquistarían al mundo. Bienvenidos a Extensión Ministerios Filadelfia. Suscríbete a nuestro canal. Dios ha revelado en su palabra, a través de visiones y de profecías, lo que sucederá a futuro al pueblo de Dios. Pero el tiempo y la manera de su cumplimiento no se asimilan hasta que suceden. Unas se han cumplido, otras aún no. Una profecía es un mensaje de Dios. El profeta Zacarías profetizó sobre el Mesías y lo que dijo se cumplió antes y durante la vida del Señor Jesús. Primero vendría el Mesías al mundo como un siervo y entraría a Jerusalén montado en un pollino. Y la última profecía se cumplirá cuando Él regrese como rey y juez poderoso. Todos sabemos que las noticias corren como pólvora y la de que Jesús había resucitado a Lázaro y que se encaminaba a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, se escuchaba por todos lados. Algunos testigos del suceso corrieron hasta Jerusalén, no solo para informar a las autoridades, también a la gente que encontraban. Muchos incluso ya lo acompañaban desde Betania rumbo a la celebración de la Pascua en Jerusalén. Otros se agregaron en el camino. Leamos Juan 12, del 12 al 14. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle clamando: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un burrito y montó sobre él, como está escrito en Zacarías 9:9. La gente gritaba las palabras de la profecía: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En ese momento se estaban cumpliendo las escrituras. Jesús era el Mesías, justo y salvador, como ellos decían. Su entrada sobre el pollino mostró tanto su humildad como su realeza mesiánica. Los judíos verdaderamente creían que Jesús era el futuro rey de los judíos que los libraría de los romanos. Pero las cosas que se sucederían después haría que se desilusionaran y se confundieran todos. Ni los discípulos entendieron tampoco lo que sucedía. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de este suceso, del cual ellos habían sido testigos y que estaba escrito en el libro de Zacarías. Y la gente que estaba con él cuando resucitó de los muertos a Lázaro, daba testimonio de él, porque ellos habían venido a recibirle. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya ven que no conseguimos nada? Miren, el mundo se va tras él. Si pensamos en que unos días después de este hermoso acontecimiento, 5 días en las cuentas de algunos, 3 en las cuentas de otros, ese mismo pueblo
estaría gritando a Pilato: crucifícale, crucifícale. Es difícil pensar en términos de entrada triunfal, pero si pensamos en su significado y lo que el Señor Jesús manifestó con su entrada, no podemos menos que entender el triunfo de nuestro Señor, y no solo en su entrada, sino en todo su ministerio y desde luego en su resurrección. Consideremos varios puntos respecto a la entrada. 1. Jesús cumplió la profecía. Es importante creer, confiar y esperar el cumplimiento de las promesas de Dios. Él se ha autorrevelado en las Escrituras y ha comunicado al hombre sus propósitos y su voluntad. Esto es muy importante, porque el hombre puede vivir confiado conociendo el significado y hacia dónde se encamina la vida terrena. La palabra de Dios nos permite soportar y sobrellevar las dificultades de la vida con la esperanza de que algo mejor está por venir. Nos gusta escuchar las palabras: lo mejor está por llegar. ¿Verdad que sí? Jesús entró en Jerusalén como el rey esperado, el que traería salvación y libertad a la humanidad. Él les enseñaría el camino a Dios. Sería un rey que enfrentaría toda suerte de dificultades y oposición, además de sufrimiento y muerte, pero sería vencedor. Vencedor del pecado, vencedor de la muerte y vencedor de Satanás. Después enviaría a sus discípulos a todas las naciones a pregonar la salvación del Rey de Reyes y Señor de Señores. 3. Entró como un rey, manso y humilde. Cuando un rey o juez guerrero entraba a un pueblo, era importante saber en qué espíritu o con qué propósito llegaba. Por ejemplo, un atalaya que estaba en la torre de Jezreel vio la tropa de Jehú que venía y dijo: veo una tropa. Y Joram, el quinto rey de Judá, dijo: ordena a un jefe que vaya a reconocerlos y les diga: ¿hay paz? Segunda de Reyes 2:19. Es por eso que Jesús entró montado en un pollino como príncipe de paz. Jesús entró, 4, triunfante. Estaba cumpliendo la profecía de las Escrituras. Durante 3 años y medio recorrió Israel con su mensaje. Soportó las tentaciones del diablo, soportó el rechazo, las amenazas y las críticas de judíos y fariseos. Y dice el evangelista Lucas que ese mismo día llegaron unos fariseos, tal vez fingiendo preocupación por su seguridad o tratando de intimidarlo para que se regresara, o quizás enviados por Herodes. Y le dijeron: sal, vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y él les contestó: id y decida aquella zorra: he aquí echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Las autoridades judías y ellos estaban desesperados por la popularidad de Jesús, porque las multitudes iban tras él. Jesús entró, punto 5, Jesús entró como mensajero. Fue enviado por el Padre a proclamar: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era importante que el pueblo de Israel lo viera y lo escuchara. La mayor parte del tiempo su ministerio lo llevó a cabo fuera de Jerusalén, pero ahora era importante que su evangelio fuera predicado allí en Jerusalén, donde estaban los principales sacerdotes y las autoridades judías.
Juan posteriormente escribió y explicó en su evangelio que tenía que terminar el Señor Jesús su obra, porque dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El deseo de Dios el Padre Celestial no era condenar al mundo. Por eso envió a Jesús para anunciar salvación a través de él. Muchos de sus seguidores creyeron, pero no lo recibieron en su corazón como el Hijo de Dios. Jesús les había revelado que el que no cree en él ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por eso, aunque lo seguían, después se volvieron en su contra. Cuando Nicodemo buscó a Jesús para que le explicara sobre el reino, el mensaje que Jesús le reveló fue: el que no naciere de nuevo, de arriba, no puede ver el reino de Dios. Solo a través de Jesucristo se puede nacer de nuevo, y solo a los nacidos de nuevo Dios los adopta como hijos. En su primera carta Juan dice: miren qué amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Este es el mensaje de hoy. Mucha gente ya ha sido condenada porque el Hijo de Dios vino al mundo y dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Pero los hombres, ayer y hoy, aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Y solo quien tiene la esperanza de haber entrado al reino de Dios, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Esto dice la palabra del Señor. Porque el que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y en Él no hay pecado. Por eso aquel que permanece en Él no peca. Quien peca no le ha visto, dice la palabra de Dios, ni le ha conocido. Si quieres abandonar este mundo de tinieblas, Jesús es la luz que te conducirá a Dios. Si has permanecido lejos de Él, pero quieres ser nueva criatura, entrégale tu vida a Cristo Jesús. Entrégasela mientras hay tiempo. Híncate, habla con Dios, arrepiéntete de la vida que has llevado lejos de Él y pídele perdón por tus pecados. Jesús es la puerta de las ovejas. Ahora podrás escuchar claramente su voz, que te conducirá por el camino correcto. Él es el camino, la verdad y la vida. Lo dijo Él con sus palabras. Nadie viene al Padre si no es por mí. Continuaremos la próxima vez. Que Dios te bendiga.